Hola, mi nombre es Miguel Ángel Díaz y es un auténtico placer estar con todos ustedes en esta edición de Wellbeing 360 que ha sido organizada tan gentilmente por el Instituto de Ciencias de Bienestar Integral de la Universidad de Tecmilenio. Actualmente soy el presidente de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional y me gustaría hablar con ustedes durante los próximos minutos de cómo la inteligencia emocional puede ayudarnos a la hora de tener una vida, pues mucho más plena. ¿Por qué creo que la inteligencia emocional puede ayudarnos en este concepto? Miren, lo primero es que estoy totalmente convencido de que vivimos en un mundo que no es racional. Vivimos en un mundo que es emocional. Y sin embargo seguimos tomando las decisiones y seguimos analizando la diferente valía de las cosas que nos rodean en esta vida, pues a través de aspectos tangibles y a través de aspectos racionales, cuando creo que lo que verdaderamente nos impacta como seres humanos y lo que en ocasiones verdaderamente nos desgasta son aquellas cuestiones que son más emocionales y que son más intangibles y que no sabemos ver y analizar bien en nuestro día a día. A mí me da la sensación que cuando esto ocurre, ¿no? Esto produce que no seamos capaces de fluir demasiado bien con la vida y no terminemos enterándonos de cuáles son las verdaderas variables o las verdaderas palancas que hacen que podamos vivir y que podamos interactuar adecuadamente en cada una de las situaciones con las que nos vamos encontrando. Una de las cosas que más me ha llamado la atención y que he aprendido a lo largo de la vida es que la mayoría de los seres humanos vivimos como si estuviéramos en una especie de ensayo general, sin darnos cuenta de que estamos en plena función y que estamos completamente en directo, ¿no? Comenzamos a tomar decisiones pensando, esto lo voy a postergar para más adelante, cuando me jubile, llegaré a disfrutar de esta cosa. Y vamos tomando esas decisiones, ya cuidaré mi cuerpo un poquito más adelante, ya me pondré a dieta, ya dejaré de consumir azúcares o dejaré de consumir alcohol el mes que viene o el año siguiente, ¿no? Vivimos la vida como si fuera un ensayo general y no nos damos cuenta de que estamos en plena función, ¿sí? Y hay una segunda cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención con respecto a esto, ¿no? Porque la inteligencia emocional nos puede ayudar mucho a tener una vida mucho más plena, y es que cuando verdaderamente la vida nos golpea y cuando verdaderamente nos vemos aquejados por un montón de emociones, llamémosle desagradables, nos damos cuenta de que lo que hasta ahora parecía aparentemente importante, todo eso termina desapareciendo cuando llega algo que verdaderamente lo es. Cuando tenemos un verdadero problema de salud, cuando algún familiar nuestro lo tiene, cuando nos quedamos sin empleo o cuando la vida nos pone delante una situación dramática que nos golpea, como os decía anteriormente, aquí es donde aparece algo que verdaderamente es importante y desaparecen todo el resto de cosas que lo parecían hace unos meses o hace unos años, ¿sí? Cuando esto se produce, lo que ocurre es que comienzan a elevarse un montón los niveles de emociones desagradables con las que la mayoría de personas todavía a día de hoy no saben lidiar y no saben interactuar y gestionar adecuadamente con esas emociones, ¿no? Y vosotros pensaréis, oye, ¿por qué Miguel Ángel empieza contándonos esto cuando quiere hablar de cómo las emociones o la inteligencia emocional pues puede ayudarnos a tener una vida más plena? Pues mirad, os lo cuento porque yo fui una de esas personas, ¿sí? Hace aproximadamente 5 años, toda mi vida, absolutamente toda mi vida, se tambaleó y estuve muy cerca, la verdad es que muy cerca, de no estar hoy aquí pues hablándoles, ¿no? Como lo estoy haciendo en este momento. Algo grave ocurrió en mi vida que hizo que se tambalearan absolutamente todos los cimientos, ¿no? Y aquí fue donde tomé conciencia de que había cometido gran parte de los errores que una persona puede cometer en la vida. La verdad es que era una época en la que, si lo vemos desde el punto de vista racional o más tangible,
las cosas me iban relativamente bien, tenían un buen empleo, tenía una buena casa, tenía un buen auto. La verdad es que tenía muchas cosas, pero me di cuenta de que no estaba viviendo una vida todo lo plena que de verdad debía de vivir y que creía que me merecía vivir. ¿Sí? La verdad es que necesité estar al borde de la muerte para entender cosas que son verdaderamente importantes y sobre todo pues aprender a apreciarlas. Cosas muy pequeñas que en el día a día nos pasan totalmente desapercibidas, ¿no? Y lo único es que eso ocurrió en la cama de un hospital y gracias a la inteligencia emocional fui dándome cuenta y descubriendo muchas de estas cosas y me fui dando cuenta y fui viendo cómo mi vida iba cambiando a mejor justo delante de mis ojos, ¿no? Claro, aquí yo me haría la pregunta de, pero Miguel Ángel, ¿es verdaderamente la inteligencia emocional la respuesta para poder tener esa vida plena y poder vivirla con ese significado que todos los seres humanos buscamos, ¿no? Pues mira, yo creo que rotundamente sí. A mí la inteligencia emocional me ayudó a comprender lo que me estaba ocurriendo, ¿no? Me enseñó un poco a percibir las emociones que estaba sintiendo yo y las emociones que estaban sintiendo las personas que me rodeaban y que estaban sufriendo en esta situación tan dolorosa, ¿no? Estuve 15 días hospitalizado, muy cerquita de la muerte y bueno, bajé 10 veces a quirófano, ¿no? En esos 15 días y todas las personas que me rodeaban, la verdad es que sufrieron mucho. La inteligencia emocional me permitió conectar mucho mejor conmigo y conectar mucho mejor con las personas que tenía alrededor, con mis seres queridos y sobre todo me ayudó a encontrar mi propósito en la vida, ¿no? Desde ese momento y después de ese gran hito en mi vida, me propuse aprender todo lo que pudiera sobre inteligencia emocional. Me di cuenta del impacto tan grande que habían tenido estos aspectos tanto en mí, en esos 15 días, como en las personas que me rodeaban, que no quería otra cosa más que profundizar, aprender mucho más sobre este mundo con la idea de incluso poder compartirlo con cuantas más personas mejor. Y este propósito me llevó a formarme alrededor del mundo con personas maravillosas, ¿no? Pude disfrutar de momentos y de aprendizajes junto con John Mayer, por ejemplo, Peter Salovey, que son las dos personas que se consideran que son las primeras que acuñaron el concepto de inteligencia emocional. También pude formarme con el conocidísimo Daniel Goleman o con el doctor Robin Barón, ¿no? Autor del tercer gran modelo de la inteligencia emocional. Personas maravillosas como David Caruso, expertos en liderazgo emocional como Richard Boyatzis, o personas que están cambiando el mundo de la educación a través de la inteligencia emocional como Mark Brackett, ¿no? Director del actual Instituto de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale. Pero vosotros pensaréis, Miguel Ángel, nos estás hablando hace un rato de emociones y de inteligencia emocional, pero ¿qué es? ¿Qué es la inteligencia emocional, no? Bueno, esta es una bonita pregunta porque según a quien le preguntes, te va a decir una cosa u otra, ¿no? No van a ser demasiado diferentes, pero no será la misma respuesta la que nos daría el doctor Robin Barón, la que nos daría Daniel Goleman o las que nos darían John Mayer y Peter Salovey, ¿no? Es con el enfoque de estos dos últimos y con su modelo de capacidad de Mayer y Salovey con el que yo trabajo, con el que yo aprendí y con el que he aprendido a aterrizar a tierra, a desgranar todos sus conceptos y ser capaces de trabajar con las personas a través de este modelo y de ayudarles a interpretar la inteligencia emocional, ¿no? Me encanta este modelo de capacidad porque contempla la inteligencia emocional como una habilidad. Y esto significa que no necesitamos traerla de serie, no necesitamos tener unos niveles demasiado elevados
en nuestra vida desde el principio y que podemos ir aprendiéndola poco a poco a lo largo de nuestra vida, incrementando un poco el impacto que tenga en nosotros, ¿no? Oye, ¿y cuáles son esas 4 habilidades que según Meyer y Salovey tienen este concepto de inteligencia emocional? Pues mirar, es la habilidad para identificar emociones, la primera, la habilidad para aprender a usarlas o utilizarlas adecuadamente en cualquier entorno, es la habilidad para comprender de dónde viene esa emoción e incluso cómo va a ir evolucionando si el evento que la ha provocado no desaparece, ¿no?, delante nuestro. Y bueno, la joya de la corona, la que todo el mundo busca y la que todo el mundo persigue, ¿no? Y es la habilidad o la capacidad para manejar y gestionar adecuadamente esas emociones, ¿no? Yo le digo a la gente que es muy importante que aprenda estas 4 capacidades emocionales porque te van a ayudar mucho a identificar qué son las emociones, aprender qué es lo que puedes hacer con ellas en cualquier situación y sobre todo orientarlas y enfocarlas a cómo puedes ayudar a los demás con esas emociones, ¿de acuerdo? Bien, a partir de aquí la inteligencia emocional me ayudó, como os he contado antes, a través de este hito importante en mi vida, a descubrir y a conectar con mi verdadero propósito. ¿Y cuál es mi propósito? Bueno, pues mi propósito no es otro más allá que promover y divulgar el uso de la inteligencia emocional en cualquier área de la sociedad, compartiendo absolutamente todo lo que sé con el mayor número de personas posibles. La verdad es que por mi trayectoria, que he podido desarrollarla más en los entornos organizativos y en los entornos educativos, me he dado cuenta, después de casi 15.000 horas de aula, que hay veces que utilizamos estos entornos un poco como excusa o como coartada, pero me he dado cuenta que las habilidades emocionales que las personas aprenden allí también tienen un impacto enorme en sus vidas personales, tienen un impacto muy grande con sus relaciones sociales y sobre todo tienen un impacto muy grande en sus familias. Con lo cual me parece muy adecuado que utilizáramos estos entornos a veces empresariales o incluso educativos en determinadas instituciones para hacer que la inteligencia emocional tenga un impacto en la vida de las personas y además en esas situaciones donde parece que en esas relaciones más cortas suelen ser donde, o en esas distancias mucho más cortas, suele ser donde a veces tenemos los mayores focos de emociones agradables o desagradables, ¿no? He podido ver cómo cuando las personas perciben y entienden sus emociones, el siguiente paso, lo que suele ocurrir es que pueden hacerse cargo de ellas y la verdad es que tanto su vida como gran parte de sus objetivos y del propósito de la misma también cambia, ¿no? A mí me encanta muchas veces hacerles la pregunta de, oye, ¿cómo te sientes cuando haces lo que haces en tu día a día, ¿no? ¿Cómo te sientes con aquello a lo que te dedicas, a lo que has decidido, ¿no?, utilizar gran parte de tu tiempo, de tu esfuerzo y de tu energía? Mirad, hace 3 años conocí al profesor de la Universidad Estatal de Colorado, Michael Steger, en un congreso en Melbourne. Y la verdad es que quedé fascinado por la claridad de lo que explicaba sobre conceptos como el propósito y el significado, ¿no? Hablaba mucho de propósito de vida y de significado, pero luego también hablaba mucho de un trabajo con significado. Y es que creo que ambos aspectos, como os vengo diciendo desde el principio, están íntimamente conectados, ¿no? Tanto vida como a veces desarrollo profesional. Aquí pude ver cómo la verdad es que está tanto el propósito como el significado íntimamente ligado a nuestras emociones. Y bueno, puede ser, yo creo, que estos componentes emocionales una gran prueba de si nos encontramos en el lugar correcto o no, porque cuando te embargan emociones como el orgullo o emociones como la tranquilidad o incluso la plenitud, ¿no? Quizás es que estés realizando una tarea o estés en un sitio que conecta enormemente con tu propósito de vida o con tu propósito profesional, ¿no? Y la verdad es que con el tiempo he aprendido a ver en las emociones
un indicador de si estoy haciendo las cosas correctas en mi vida o no lo estoy haciendo, ¿no? ¿Cuál es la expresión de mi propósito? Pues mirar, la expresión de mi propósito la alcancé liderando ASNIE, liderando la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional acá en España, para ayudar a la alfabetización emocional y que cada vez más personas puedan sentirse plenas o al menos entiendan por qué no sienten esa plenitud en este momento, ¿no? La verdad es que en los últimos años pues me he ido encontrando con un grupo de personas maravillosas y súper generosas que comparten el mismo propósito que la asociación y que hacen, bueno, pues que hayamos impactado en más de 30.000 personas en los últimos 10 años que tenemos de vida, ¿no? En los 10 añitos que apenas tenemos de vida. Bueno, ¿y cómo lo hacemos, no? Nuestro objetivo es impactar en el mayor número de personas y familias posibles, y aquí podréis ver cómo entronca y cómo se conecta ese propósito de la asociación con mi propio propósito personal, ¿no? Y en esta línea hemos organizado más de 100 eventos presenciales en los que hemos abordado cómo influyen las emociones en cualquier área de la vida de una persona, poniendo siempre el foco en aquellas situaciones pues mucho más cotidianas, ¿no? También, para reforzar esta idea, hemos escrito un libro que se llama Somos ASNIE, Inteligencia Emocional para ti, que tengo aquí cerquita. Y en este libro, 10 autores de una forma súper generosa han compartido todo su conocimiento de una forma totalmente altruista para que todo el mundo pueda entender fácilmente este complejo mundo de las emociones y este complejo mundo de la inteligencia emocional. También, al mismo tiempo, pues bueno, hemos realizado varios congresos internacionales de inteligencia emocional en un formato virtual, lo cual nos permite llegar a cualquier persona de habla hispana en cualquier parte del mundo. A día de hoy estamos realizando un proyecto precioso que se llama ASNIEX, donde estamos realizando una especie de breves charlas en determinados ayuntamientos donde acercamos la inteligencia emocional a aquellas poblaciones que se encuentran alrededor de las grandes ciudades y que a veces a las personas les cuesta desplazarse a ellas para asistir a alguno de nuestros eventos, ¿no? Y un poco también como colofón o casi como punta del iceberg, bueno, pues hemos podido crear un programa formativo magnífico con los mayores expertos de habla hispana en inteligencia emocional. La verdad es que es un programa que me hubiera ahorrado muchísimo tiempo y muchísimo dinero si lo llego a descubrir pues hace casi 15 años, ¿no? En vez de estar formándome con muchos de estos expertos por cualquier parte del mundo, ¿no? Y creo que una de las cosas más bonitas que hemos conseguido es que hemos logrado un perfecto equilibrio entre el rigor científico, que lo tiene y que lo debe de tener cualquier programa que hable de emociones y de inteligencia emocional, y esto nos lo aportan 6 de los mejores catedráticos que hay en las facultades españolas hablando de emociones y grandes investigadores en inteligencia emocional, y un enfoque muy práctico, ¿no? Porque lo complementan un montón de personas y de profesionales y de consultores que están haciendo intervenciones en escuelas y en organizaciones trabajando con la inteligencia emocional, y esto nos permite pues tener ese equilibrio de ambos mundos, ¿no? Mirar, creo firmemente que la inteligencia emocional ayuda a vivir más intensamente las emociones agradables y sobre todo a entender y a canalizar de una forma correcta las emociones desagradables que en ocasiones la vida nos provee porque nos pone delante de eventos que nos impactan y que nos golpean. Creo que la inteligencia emocional te ayuda a entender mejor en qué punto te encuentras tú y en qué punto se encuentran las personas que te rodean, ¿no? Y por ejemplo, imagina qué gran impacto puede tener esto cuando tienes que interactuar con un adolescente en tu familia, o cuando tienes que interactuar con un compañero o con una compañera con el que no tienes del todo feeling en tu día a día en el trabajo, ¿no? Creo que
la inteligencia emocional nos puede ayudar a encontrar, bueno, cuál es el camino correcto, ¿no? Y en un momento dado también que seamos conscientes de qué es lo que estamos haciendo para poder transitar adecuadamente ese camino. Y sobre todo, creo que la inteligencia emocional nos va a permitir mucho movernos en un mundo en el que, bueno, lo más importante, como hemos visto, no son las cosas tangibles, no son las cosas emocionales las que más nos impactan, sino que las verdaderas alegrías, los verdaderos éxitos o a veces los verdaderos dramas vienen de esas situaciones emocionales que, cuando sobre todo son desagradables o negativas, nos impactan mucho, nos limitan y nos hunden, y hace que nuestra vida pues tenga una forma y un color totalmente diferente, ¿no? Bueno, si queréis recordar algunas de estas ideas que me ha encantado compartir con este formato en este año en el Wellbeing 360, pues bueno, estaré encantado de enviaros una copia de la presentación que he preparado. Si me escribís un email a la dirección que habitualmente utilizo en la asociación, es muy sencillita, es presidencia@asnie.org, presidencia@asnie.org. También os invito a que, bueno, reviséis la página web de nuestra asociación, www.asnie.org, y que podáis aprender muchísimo sobre inteligencia emocional y compartirlo con las personas que os rodean. Hasta ese momento, bueno, pues os deseo lo mejor y os deseo que sigáis disfrutando de este magnífico evento Wellbeing 360. Así que muchísimos saludos desde España y disfrutar mucho y aprovechar mucho esta magnífica jornada.